9. El efecto de las expectativas. Porque la mente obtiene lo que espera. Suponga que es usted aficionado al Club Barcelona y está viendo un partido con un amigo que, por desgracia para usted, lo es del Real Madrid. Ni siquiera entiende cómo demonios ha podido llegar a ser amigos. Pero tras haber compartido un semestre en el mismo dormitorio universitario, empezaron a caerse bien a pesar de la rivalidad futbolística. El Barcelona tiene la posesión del balón y ya ha hecho todos los cambios reglamentarios. El partido, que parece que va a saldarse con un empate a cero, está ya en el tiempo de descuento y apenas quedan unos minutos para que el árbitro pite el final. De repente, un delantero del Barcelona avanza peligrosamente hacia la meta contraria y, cuando ya está dentro del área y a punto de chutar a puerta, un defensa del Madrid le intercepta y cae al suelo. El árbitro señala la pena máxima. Usted se vuelve hacia su amigo. ¿Has visto eso? Ese tío ha ido a por él. Sí, señor. Es un penalti clarísimo. Pero su amigo le responde indignado. ¿Pero qué dices? Si se ha tirado al suelo. Todo el mundo lo ha visto. ¿Es que este árbitro está ciego? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Es que su amigo aficionado al Madrid ve visiones? ¿Se engaña a sí mismo? ¿O peor aún, miente descaradamente? ¿O es que la lealtad a su equipo ha nublado su juicio de manera total y absoluta? Pensaba en esta clase de situaciones una tarde que iba paseando por Cambridge mientras me dirigía al edificio Walker Memorial del MIT. ¿Cómo es posible que dos amigos, que además son dos tíos honestos, vean una misma jugada de fútbol de dos maneras tan distintas? O, para el caso, ¿cómo es posible que dos partidos políticos de signos opuestos observen exactamente el mismo acontecimiento y lo interpreten de modo que sustenten sus puntos de vista contrarios? ¿Cómo pueden observar, por decir algo, los niveles de analfabetismo de un país y adoptar posturas tan agriamente enfrentadas sobre el mismo problema? ¿Cómo una pareja que entabla una discusión puede ver de maneras tan distintas las causas de su riña? Un amigo mío que había pasado cierto tiempo en Belfast como corresponsal extranjero me describió en cierta ocasión una reunión que había mantenido con miembros del IRA. Durante la entrevista llegó la noticia que el director de la cárcel de Mace, una serpentante hilera de celdas donde estaban encerrados numerosos miembros de organizaciones, había sido asesinado. Los miembros del IRA, que estaban reunidos con mi amigo, comprensiblemente recibieron la noticia con satisfacción, con una victoria para su causa. Los ingleses, obviamente, no lo vieron del mismo modo. Al día siguiente, los titulares de los periódicos londinenses hervían de cólera y clamaban para que aquello no quedara impune. Yo soy israelí y, por lo tanto, no soy ajeno a esos ciclos de violencia. La violencia no es precisamente un fenómeno raro. Se da con tanta frecuencia que pocas veces nos detenemos a preguntarnos por qué. ¿Por qué se produce? ¿Es consecuencia de la historia, de la raza, de la política? ¿O bien hay algo fundamentalmente irracional en nosotros que alienta el conflicto, que hace que, pese a observar un mismo acontecimiento, lo veamos de forma completamente distintas en función de nuestro punto de vista? Ni Leonard Lee, profesor de Columbia, ni Shane Frederick, profesor del MIT, ni yo teníamos respuesta alguna a tan profunda cuestión. Pero en nuestra búsqueda de las raíces de la condición humana, decidimos realizar una serie de sencillos experimentos destinados a explorar hasta qué punto las impresiones previas pueden llegar a nublar nuestra capacidad de juicio. Ideamos una sencilla prueba en la que no íbamos a emplear como un indicador la religión, ni la política, ni tan siquiera los deportes. En lugar de ello, utilizamos vasos de cerveza. Se llega a la entrada del Walker Memorial tras ascender una serie de amplios escalones situados entre imponentes columnas griegas. Una vez dentro, y después de girar a la derecha, se accede a dos salas alfombradas de una época anterior a la llegada de la luz eléctrica, con muebles en constancia y un cierto tufillo que anticipa una inequivocada promesa de alcohol, bolsas de cacahuates y buena compañía. Pasen, por favor, a Moody Charles, uno de los dos bares del MIT, y el emplazamiento de una serie de estudios que Leonard, Shane y yo íbamos a llevar a cabo durante unas semanas. El propósito de dichos experimentos sería determinar si las expectativas previas de la gente influyen en su visión de los acontecimientos posteriores, o, más concretamente, si las expectativas de los clientes del bar con respecto a cierta clase de cervezas configuraban o no su futura percepción del sabor de esta. Permítame que se lo explique un poco más. Una de las dos cervezas que se servirían a los clientes de Moody Charles sería una Budweiser. La segunda sería lo que nosotros dimos en denominar cariñosamente brebaje del MIT. ¿Y en qué consistía ese brebaje? Pues básicamente cerveza Budweiser más un ingrediente secreto: 2 gotas de vinagre balsámico por cada onza de cerveza. Hubo algunos estudiantes del MIT, poco acostumbrados al sabor de la Budweiser, que protestaron en que empleáramos esta cerveza. De modo que en posteriores estudios la sustituimos por una marca estadounidense.
Sam Adams, a cuyo sabor están más acostumbrados los bostonianos. A eso de las 7 de la tarde, Jeffrey, un estudiante que cursaba el segundo año de doctorado en informática, tuvo la suerte de dejarse caer por el bar. ¿Puedo ofrecerte 2 pequeñas muestras de cerveza gratis?, le pregunté, acercándome a él. Una vez que hubo aceptado, Leonard le condujo hacia una mesa en la que había 2 jarritas de espumosa cerveza, una etiquetada como A y otra como B. Jeffrey probó un sorbo de una de ellas, saboreándola lentamente, y luego probó la otra. ¿De cuál de las 2 te apetecería beber un vaso entero?, le preguntó Leonard a continuación. Jeffrey reflexionó un momento. Ante la perspectiva de un vaso gratis, quería estar seguro de que iba a pasar un futuro inmediato en compañía de la mejor malta. Jeffrey eligió la cerveza B como la clara ganadora, y luego fue a reunirse con sus amigos, que se hallaban en animada conversación en torno a un cañón que habían tomado prestado recientemente del campus universitario. Jeffrey ignoraba que las 2 cervezas que había probado eran Budweiser y el brebaje, y que la que había seleccionado era el brebaje aliñado con unas gotas de vinagre. Al cabo de unos minutos apareció Nina, una estudiante alemana que disfrutaba de una beca. ¿Te gustaría tomar una cerveza gratis?, le preguntó a Leonard. Ella le respondió con una sonrisa al tiempo que asentía con la cabeza. Esta vez, Leonard le dio algo más de información. La cerveza A, le explicó, era de una marca comercial estándar, mientras que la B se le había añadido unas gotas de vinagre balsámico. Nina probó las 2 cervezas. Tras acabar su cata y arrugar la nariz ante la cerveza B aliñada con vinagre, eligió la A. Leonard le dio un gran vaso de cerveza comercial y Nina fue a unirse de buena gana con sus amigos en el bar. Nina y Jeffrey fueron solo 2 de los cientos de estudiantes que participaron en este experimento, pero su reacción fue típica. Cuando no saben nada del vinagre, la mayoría de ellos elegían el avinagrado brebaje del MIT, pero cuando sabían por adelantado que el brebaje llevaba unas gotas de vinagre balsámico, su reacción era completamente distinta. Apenas probaban un sorbo de la cerveza adulterada, arrugaban la nariz y elegían la Budweiser. La moraleja, como habrá adivinado el lector, es que si le dices a alguien de entrada que algo podría tener un gusto desagradable, lo más probable es que acabe estando de acuerdo contigo, no porque su experiencia lo confirme, sino a causa de sus expectativas previas. Si al llegar a esta parte del libro el lector está considerando la posibilidad de montar una nueva compañía de cerveza, especialmente una que se especialice en añadir gotas de vinagre balsámico a la cerveza, debe considerar primero los siguientes aspectos. 1. Si la gente lee la etiqueta o se entera del ingrediente, lo más probable es que deteste su cerveza. 2. Actualmente el vinagre balsámico resulta caro, de modo que es posible que, a pesar de ser que la cerveza sepa mejor, la inversión no merezca la pena. Más vale que fabrique una cerveza de mejor calidad. La cerveza no fue más que el comienzo de nuestros experimentos. Los estudiantes de máster de la escuela de Slum del MIT suelen beber un montón de café, de modo que, cierto día, Eli Ofek, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Marco Bertini, profesor de la Escuela de Negocios de Londres, y yo abrimos una improvisada cafetería donde ofrecíamos a los estudiantes café gratis y respondían a unas preguntas sobre nuestra bebida. Pronto se formó cola. Entregamos a nuestros participantes una taza de café y luego les señalamos una mesa que habíamos preparado con diversos aditivos: leche, crema, mitad y mitad, azúcar blanco y azúcar moreno. Habíamos dispuesto asimismo otros condimentos poco usuales: clavo, nuez moscada, piel de naranja, anís, pimentón dulce y cardamomo, que nuestros cafeteros podían añadir a sus tazas. Tras añadir lo que querían, sin que nadie usara jamás ninguno de nuestros condimentos extraños, y probar el café, los participantes rellenaban un formulario de encuesta, donde indicaban cuánto les había gustado el café, si les gustaría que en el futuro se les sirviera así en la cafetería y el precio máximo que estarían dispuestos a pagar por aquella bebida concreta. Seguimos ofreciendo café durante varios días, pero de vez en cuando cambiábamos los recipientes en los que exhibíamos los condimentos extraños. A veces los poníamos en hermosos recipientes de cristal y metal, servidos sobre una bandeja de metal bruñido con cucharitas de plata y acompañados con etiquetas de cuidada impresión. En otras ocasiones los poníamos en vasos de poliestireno blanco, con rótulos escritos a mano con rotulador rojo. Incluso fuimos más lejos, y no solo recortamos los vasos de poliestireno, sino que lo hicimos con la mano, dejándonoslos con los bordes irregulares. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues que ni los más elegantes recipientes pudieron persuadir a ninguno de nuestros cafeteros de que añadieran condimentos extraños a su café. Imagine, pues, que a corto plazo no vamos a ver que se le sirva pimentón dulce en el café de ningún sitio. Pero lo más interesante del caso fue que,
Cuando los condimentos extraños se ofrecían en recipientes elegantes, aumentaba en gran medida la probabilidad de que las personas que probaran el café nos dijeran que les gustaba un montón, estuviera dispuesto a pagar un precio más alto por él y recomendara que se debiera empezar a servir aquella nueva mezcla en la cafetería. En otras palabras, cuando todo lo que rodeaba el café parecía de primera calidad, también su sabor resultaba serlo. Así pues, cuando creemos de antemano que algo será bueno, en general resulta serlo, y cuando creemos que será malo, resultará ser malo. Pero, ¿cuán profundas son estas influencias? ¿Se limitan a modificar nuestra creencia con respecto a una experiencia determinada, o modifica también la psicología de la propia experiencia? En otras palabras, ¿puede el conocimiento previo modificar realmente la actividad neural que subyace al propio sentido del gusto? De tal modo que, cuando esperamos que algo nos sepa bien o mal, real y verdaderamente nos sabe así. Para probar esta posibilidad, Leonard Shane y yo volvimos a realizar los experimentos de la cerveza, pero esta vez con un importante cambio. Habíamos probado ya nuestro brebaje con dos formas distintas, informando a nuestros participantes de la presencia del vinagre en la cerveza antes de que la probaran y no informándoles de ello en absoluto. Pero supongo que inicialmente no les hablábamos del vinagre, luego les hacíamos probar la cerveza, después revelábamos la presencia del vinagre y a continuación les preguntábamos por su respuesta. Era posible que facilitar la información justo después de la experiencia suscitara una respuesta distinta de la que obteníamos cuando los participantes disponían de esta información antes de dicha experiencia. Pasemos, por un momento, del experimento de la cerveza a otro ejemplo distinto. Suponga que se enterara de que un determinado coche deportivo proporciona una conducción tremendamente emocionante. Va a un concesionario a probarlo y luego se le pide que dé sus impresiones sobre él. ¿Serán esas impresiones distintas a las de una persona que previamente no sepa nada del coche? Vaya a probarlo. Después de hacer la prueba, le hablen de su emocionante conducción y luego le pidan sus impresiones. En otras palabras, ¿influye en algo que la información se facilite antes o después de la experiencia? Y de ser así, ¿qué es más importante? ¿El conocimiento previo a la experiencia o la información facilitada con posterioridad a ella? La importancia de esta pregunta reside en que, si el conocimiento meramente nos informa de un estado de cosas, entonces el hecho de que nuestros participantes recibieran la información antes o después de probar la cerveza no debería tener influencia alguna. En otras palabras, el hecho de decirles de entrada que la cerveza llevaba vinagre había influido en su opinión sobre ella. Entonces, si se les decía después, ello debería influir en su opinión del mismo modo. Al fin y al cabo, en ambos casos se les daba la mala noticia de que la cerveza estaba enliñada con vinagre. Eso era lo que cabía esperar si era cierto que el conocimiento meramente nos informa. Por otra parte, si el hecho de informar a nuestros participantes del vinagre desde el principio reconfiguraba real y verdaderamente sus percepciones sensoriales para adaptarlas a dicha información, entonces los participantes que saben de la existencia del vinagre de entrada deberían manifestar una opinión sobre la cerveza marcadamente distinta de aquellos que primero probaron un vaso y luego se les explicó lo del vinagre. Piensa en ello. Si el conocimiento modifica realmente el sabor, entonces los participantes que consumieron la cerveza antes de la noticia del vinagre la probaron en las mismas condiciones que los que lo hicieron a ciegas, es decir, quienes no supieron de la existencia del vinagre en ningún momento. Solo se les informó del vinagre una vez establecida su percepción gustativa, momento en el que ya era demasiado tarde para que el conocimiento afectara sus percepciones sensoriales. Entonces, a los estudiantes a los que se les informó del vinagre, solo después de probar la cerveza, les gustó esta tan poco como les había gustado a aquellos a quienes se les había informado del vinagre antes de probarla, o bien les gustó tanto como les había gustado a aquellos que no supieron nada del vinagre en ningún momento. ¿Qué cree el lector? Pues resultó que a los estudiantes que se enteraron de la presencia del vinagre después de probar la cerveza, esta les gustó más que aquellos que les habían informado del vinagre ya de entrada. De hecho, a los estudiantes a los que se les informó del vinagre con posterioridad, la cerveza les gustó tanto como aquellos que en ningún momento tuvieron la menor idea de que la cerveza llevaba vinagre. ¿Qué sugiere todo esto? Permítame que le ponga otro ejemplo. Suponga que su tía Mary monta un tenderete de objetos usados para tratar de deshacerse de muchos de los trastos que ha estado acumulando durante su larga vida. Llega un coche, se bajan varias personas, y al cabo de poco, todas ellas están observando atentamente uno de los óleos que tiene expuesto apoyado en la pared. Ciertamente, conviene usted con ellos en que parece tratarse de una obra de cierta calidad artística, pero ¿les dirá que su tía Mary lo copió de una fotografía solo unas semanas antes? Personalmente, dado que soy una persona recta y honesta, me sentiría inclinado a decírselo. Pero,
Se lo diría antes o después de que terminara de admirar la obra. Según nuestros estudios con la cerveza, tanto usted como su tía Mari harían mejor en mantener la información en secreto hasta después de examinar el cuadro. No estoy diciendo que de ese modo vayan a tentar a los visitantes a pagarles miles de euros por él. Por más que nuestros cerveceros prefirieran la cerveza aliñada con vinagre siempre que se les informara de ello después de probarla o que no se les informara en absoluto. Pero sin duda, podrían obtener un precio más alto por la obra de la tía Mari. Por cierto, también probamos una versión más extrema de nuestro experimento, entre dos grupos. A uno de ellos les informamos por adelantado del vinagre, situación antes, mientras que al segundo le informamos del vinagre solo después de que hubieran realizado la cata, situación después. Pero una vez realizada esta, en lugar de ofrecerles un gran vaso de cerveza que eligieran, les dimos una gran jarra de cerveza sin adulterar, un poco de vinagre, un cuentagotas y la receta de nuestro brebaje. 2 gotas de vinagre balsámico por cada onza de cerveza. Queríamos ver si la gente añadiría vinagre balsámico a su cerveza por propia voluntad. De ser así, ¿cuánto añadirían? ¿Y en qué medida? Esos resultados dependerían de si los participantes habían probado la cerveza antes o después de saber la presencia del vinagre. ¿Qué fue lo ocurrido? Pues el hecho de informar a los participantes del vinagre después y no antes de probar la cerveza, duplicaba el número de los que decidían añadir vinagre a su cerveza a continuación. Para los participantes en la situación, después, la cerveza con vinagre no sabía tan mal la primera vez, o al parecer ese era su razonamiento, y, por lo tanto, no les importaba volver a probarla. Como ve, las expectativas pueden influir en casi todos los aspectos de nuestra vida. Imagina que tiene que contratar una empresa de catering para la boda de su hija. La cocina de Josefina publicita su delicioso pollo con jengibre al estilo asiático y su sabrosa ensalada griega con aceitunas calamata y queso feta, mientras que Sensaciones Culinarias le ofrecen una suculenta pechuga de pollo ecológico asada en su punto y regada con un demi-glace de merlot sobre un lecho de couscous israelí a las finas hierbas y una melange de tomate cherry con delicias verdes de la huerta, rodeada de un cálido círculo de chef enfrutada de vinagreta de frambuesa. Aunque no hay forma de saber si la comida de Sensaciones Culinarias es mejor que la de la cocina de Josefina, la mera retórica de la descripción de los platos puede llevarnos a esperar algo más que una simple pechuga de pollo y una ensalada de tomate y queso de cabra. Ello, en consecuencia, incrementa también la posibilidad de que nosotros o nuestros invitados, si les damos la descripción de los platos, nos deshagamos en avalanzas sobre de ellos. Este principio, que tan útil le resulta a las empresas de catering, está al alcance de cualquiera. Podemos añadir pequeñas cosas que suenen exóticas y modernas a nuestra cocina. En Estados Unidos, por ejemplo, parece estar en pleno auge las salsas de chipotle y mango, o la moda de servir búfalo en lugar de ternera. Puede que esos ingredientes no mejoren realmente el plato de una cata a ciegas, pero su conocimiento previo, al modificar nuestras expectativas, pueden influir de manera eficaz en nuestra percepción del sabor del plato. Estas técnicas resultan de especial utilidad cuando uno tiene invitados a comer, o a la hora de persuadir a nuestros hijos de que prueben platos nuevos. Y por la misma regla de tres, podría ayudar a mejorar el gusto de la comida el hecho de que omitiera la información de que cierto pastel está elaborado con una masa comercial o que ha utilizado una naranjada de marca blanca en lugar de una marca conocida en un cóctel, o bien, especialmente en el caso de los niños, que la gelatina proviene de las pezuñas de vaca. No estoy diciendo que tales acciones sean moralmente correctas, sino que simplemente señalamos cuáles son los resultados que cabe esperar de ellas. Por último, nunca subestime el poder de la presentación. Hay una razón por la cual aprender a presentar hábilmente la comida en el plato es tan importante en las escuelas de cocina como aprender a asar o freír. Aún en el caso en el que haya comprado comida para llevar, pruebe a sacarla de los envases de poliestireno y a ponerla en unos platos bonitos acompañada de algunas guarniciones, sobre todo si tiene compañía. Puede suponer una gran diferencia. Todas estas sugerencias me resultan personalmente de gran interés, ya que, aparte de mi carrera profesional como economista conductual, soy autor en ciernes de una guía de cocina, todavía no publicada y titulada provisionalmente Comer sin dejar migas, el arte de comer en el fregadero. Un último consejo: si quiere potenciar aún más la experiencia de sus invitados, invierta en un bonito conjunto de copas de vino. Asimismo, si de verdad se toma en serio lo del vino, puede que desee tirar la casa por la ventana y comprar las copas específicas para cada clase, los Borgoña, los Chardonnay, etc. Se supone que cada tipo de copa proporciona el marco apropiado que debería sacar lo mejor de esos vinos. El hecho de que diversos estudios revelen que la forma de la copa no influye en absoluto en una cata a ciegas objetiva no impide que la gente perciba una diferencia significativa cuando se le da una copa adecuada. Además, si se olvida que la forma de la copa en realidad no tiene efecto alguno en el sabor del vino, puede que incluso usted mismo sea capaz de disfrutar más del vino que consuma en su elegante y apropiada copa.
Pero las expectativas, obviamente, no se limitan a la comida. Cuando invite a alguien a ver una película, puede aumentar su disfrute mencionando que ha tenido buenas críticas. Eso también resulta esencial a la hora de labrar la reputación de una marca o un producto determinados. De eso precisamente trata el marketing, de proporcionar información que aumente el placer esperado y real de alguien. Pero las expectativas creadas por el marketing, ¿realmente modifican nuestro disfrute? Es probable que el lector recuerde la campaña publicitaria televisiva del reto Pepsi, o que, como mínimo, haya oído hablar de ella. En los anuncios aparecían personas escogidas al azar, que probaban la Coca-Cola y la Pepsi, y luego señalaban cuál les gustaba más. Se trataba de una campaña de Pepsi, y en los anuncios la gente decía que prefería esta a la Coca-Cola. Al mismo tiempo, sin embargo, en otra campaña publicitaria de Coca-Cola se presentaba que la gente prefería esta a la Pepsi. ¿Cómo era posible? ¿Acaso ambas empresas estaban falseando sus estadísticas? La respuesta residía en las distintas maneras en las que las dos empresas evaluaban sus productos. Se decía que las investigaciones del mercado de Coca-Cola se basaban en las preferencias de los consumidores cuando estos podían ver qué era lo que estaban bebiendo, incluido el famoso logotipo rojo. Pepsi, en cambio, había realizado su reto utilizando catas a ciegas y vasos de plástico estándar marcado con las letras M y Q. Era posible, pues, que Pepsi supiera mejor en las catas a ciegas, pero en las catas a vista, que supiera mejor Coca-Cola. Para entender mejor este rompecabezas, un magnífico grupo de neurocientíficos, Sam McCuller, Latané Montague y Read Montague, realizaron sus propias catas a ciegas y a la vista de Coca-Cola y Pepsi. La moderna peculiaridad de su experimento consistía en el uso del aparato de resonancia magnética funcional, RMF. Con este aparato, los investigadores podían visualizar las actividades cerebrales de los participantes mientras estos consumían las bebidas. Probar bebidas mientras uno está monitorizado por un aparato de RMF no es tarea fácil, ya que la persona cuyo cerebro se está escaneando debe permanecer completamente inmóvil. Para solventar este problema, Sam y sus colegas pusieron un largo tubo de plástico en la boca del participante, y desde cierta distancia se les inyectaron la bebida en cuestión, Pepsi y Coca-Cola, a través de dicho tubo. Cuando los participantes recibían la bebida, se les presentaba asimismo una información visual donde se les indicaba que iban a tomar Coca-Cola, que iban a tomar Pepsi o que iban a tomar una bebida indeterminada. De ese modo los investigadores podían observar las actividades cerebrales de los participantes mientras consumían Coca-Cola y Pepsi, tanto cuando sabían que la estaban bebiendo como cuando lo ignoraban. ¿Cuáles fueron los resultados? En sintonía con los retos de Coca-Cola y Pepsi, resultó que la actividad cerebral de los participantes era distinta en función si el nombre de la bebida se revelaba o no. He aquí lo que ocurrió. Cada vez que una persona recibía un chorro de Coca-Cola o Pepsi, se estimulaba el centro cerebral asociado a los sentimientos fuertes de conexión emocional, denominada corteza prefrontal ventromedial, CPFVM. Pero cuando los participantes sabían que el chorro era de Coca-Cola, ocurría algo más. Esta vez se activaba también el área prefrontal del cerebro, concretamente la corteza prefrontal dorsolateral, CPFDL, un área relacionada con las funciones cerebrales humanas superiores como la memoria temporal, las asociaciones y cogniciones e ideas de orden superior. A decir verdad, ello también ocurrió con la Pepsi, pero aún más con la Coca-Cola. Y naturalmente, la respuesta era mucho mayor con las personas que tenían mayor preferencia con esta última. La reacción del cerebro al valor hedónico básico de las bebidas, esencialmente azúcar, resultaba ser bastante similar en ambas bebidas, pero la ventaja de Coca-Cola sobre Pepsi se debía a la imagen de la marca de la primera, que activaba los mecanismos cerebrales de orden superior. Eran, pues, esas asociaciones, y no las propiedades químicas de la bebida, las que daban a Coca-Cola sus ventajas en el mercado. También es interesante considerar la forma en la que la parte frontal del cerebro se halla conectada al centro del placer. Existe un vínculo dopaminergético por el cual la parte frontal del cerebro influencia y activa los centros del placer. Probablemente sea por eso por lo que Coca-Cola gustaba más cuando se conocía la marca. Las asociaciones eran más fuertes, permitiendo a la parte del cerebro que representa dichas asociaciones incrementar la actividad en el centro del placer cerebral. Esta, obviamente, debería ser una buena noticia para cualquier agente de publicidad, puesto que significaba que la lata de color rojo vivo, la curvada letra del logotipo y los miles y miles de mensajes dirigidos al consumidor durante años, como el de todo va mejor, son mucho más responsables de nuestro amor por la Coca-Cola que la burbujante y obscura bebida de su interior. Las expectativas también configuran estereotipos.
Al fin y al cabo, un estereotipo es una forma de clasificar información con la esperanza de predecir futuras experiencias. El cerebro no puede partir de cero ante cada nueva situación. Ha de basarse en lo que ha visto antes. Por esa razón, los estereotipos no son intrínsecamente malos, ya que proporcionan atajos en el interminable intento de dar sentido a nuestro complejo entorno. De ahí que tengamos la expectativa de que, por ejemplo, una persona mayor necesita ayuda a la hora de manejar un ordenador, o que un alumno de Harvard será inteligente. Pero dado que un estereotipo nos proporciona unas expectativas determinadas sobre los miembros de un grupo, también puede resultar una influencia desfavorable tanto en nuestras percepciones como en nuestro comportamiento. La investigación sobre estereotipos muestra no solo que reaccionamos de maneras distintas cuando tenemos un estereotipo sobre determinado grupo de personas, sino también que las propias personas objeto de dicho estereotipo reaccionan de forma diferente cuando son conscientes de la etiqueta que se les ve obligada a llevar. En la jerga psicológica se dice que están predispuestas por dicha etiqueta. Así, por ejemplo, un estereotipo sobre los asiático-americanos es de que estos se hallan especialmente dotados para las matemáticas y las ciencias. Un estereotipo común sobre las mujeres es de que son malas en matemáticas. Eso significa que las mujeres asiático-americanas podrían verse influidas por ambas nociones. Y de hecho, eso es precisamente lo que ocurre. En un remarcable experimento, Margaret Chin, Todd Pitinsky y Nalini Ambady pidieron a varias mujeres asiático-americanas que realizaran un examen de matemáticas objetivo, pero primero dividieron a dichas mujeres en dos grupos. A las de uno de los dos grupos se les planteó una serie de preguntas relacionadas con su sexo. Por ejemplo, se les preguntó por sus preferencias con respecto a las residencias mixtas, predisponiendo así sus pensamientos hacia las cuestiones relacionadas con su sexo. A las mujeres del segundo grupo, en cambio, se les formularon preguntas relacionadas con su raza. Se trataba de preguntas sobre las lenguas que conocían, las que hablaban en casa y la historia de sus familias desde su llegada a Estados Unidos, predisponiendo de ese modo sus pensamientos a la cuestión relacionadas con su raza. El rendimiento de ambos grupos en el examen difirió de forma tal que concordaba con los estereotipos tanto sobre las mujeres sobre los asiático-americanos. Las mujeres a las que se les había recordado sus condiciones femeninas obtuvieron peores resultados que aquellas que se les había recordado sus condiciones asiático-americanas. Estos resultados muestran que incluso nuestros propios comportamientos pueden verse influidos por nuestros estereotipos, y que la activación de dichos estereotipos puede depender de nuestro actual estado mental y de cómo nos veamos a nosotros mismos en ese momento. Pero lo que quizás resultaba todavía más sorprendente es que los estereotipos también pueden afectar al comportamiento de otras personas que ni siquiera formaban parte del grupo estereotipado. En un notable estudio, John Bragg, Mark Chen y Lara Burrows hicieron que los participantes reordenaran una serie de palabras sueltas para formar frases cabales. Ya hemos visto esta clase de actividades en el capítulo 4. En el caso de algunos de los participantes, la tarea se basaba en palabras como agresivo, rudo, molesto o importunar. En el de otros, se partió de palabras como honrar, considerar, cortés o sensible. El objetivo de utilizar las dos listas era predisponer a los participantes a pensar en la cortesía o la rudeza como resultado de la construcción de frases a partir de esos términos. Se trata de una técnica muy común de psicología social que, además, funciona asombrosamente bien. Una vez que los participantes hubieran completado la tarea de construcción de frases, pasaron a otro laboratorio para participar en lo que supuestamente era una segunda tarea. Pero cuando llegaron al segundo laboratorio, encontraron al experimentador enfrascado tratando de explicarle la tarea a un participante que aparentemente no había manera de que la entendiera. Este supuesto participante no era de hecho un participante real, sino un cómplice del experimentador. ¿Cuánto cree el lector que tardaron los verdaderos participantes en interrumpir la conversación para preguntar qué tenían que hacer a continuación? Pues el tiempo que esperaron dependió del tipo de palabras con las que habían trabajado en la anterior tarea de construcción de frases. Los que habían trabajado con el conjunto de palabras amables aguardaron pacientemente alrededor de 9,3 minutos antes de interrumpir, mientras los que habían trabajado con el conjunto de palabras rudas solo esperaron alrededor de 5,5 minutos antes de interrumpir al experimentador. Un segundo experimento comprobó la misma idea general predisponiendo hacia los conceptos de la vejez por medio de la palabra como jubilación, bingo y anciano. Una vez que los participantes en ese segundo experimento hubieran completado la tarea de construcción de frases, salieron de la sala creyendo que habían terminado, aunque en realidad la parte importante del estudio no había hecho más que empezar.
Lo que de verdad interesaba a los investigadores era cuánto tardarían los participantes en recorrer el pasillo cuando salían del edificio. No cabe duda que los participantes del grupo experimental se vieron afectados por los términos de la vejez. Su andar fue considerablemente más lento que del grupo de control que no había sido predispuesto. Hay que tener en cuenta, además, que los estudiantes predispuestos no eran ancianos a los que se hubiera recordado su propia fragilidad, sino estudiantes de la Universidad de Nueva York. Lo que nos enseñan todos estos experimentos es que las expectativas son algo más que la mera anticipación del estímulo de un burbujante vaso de Coca-Cola. Las expectativas nos permiten dar sentido a una conversación en una sala llena de ruidos aunque se pierda una palabra aquí y allá. O, del mismo modo, poder leer mensajes de texto en nuestro móvil pese a las abreviaturas que normalmente sustituyen a una serie de palabras. Y aunque las expectativas pueden hacernos parecer necios de vez en cuando, también nos resultan tan útiles como potentes. Entonces, ¿qué pasa con nuestros dos aficionados al fútbol en la jugada del polémico penalti? Ambos presenciaban el mismo partido, pero a través de dos lentes marcadamente distintas. Uno vio una falta claramente sancionable con un penalti, y el otro vio a un jugador tirándose al suelo. En los deportes, tales discusiones no suelen ser especialmente perniciosas y, de hecho, pueden incluso resultar divertidas. El problema es que esos mismos procesos sesgados pueden influir en el modo en el que experimentamos otros aspectos de nuestro mundo. De hecho, tales procesos sesgados constituyen una de las principales fuentes de la escalada de casi todos los conflictos. Ya sea el palestino-israelí, el norteamericano-iraquí, el serbo-croata o el indio-pakistaní. En todos los conflictos, los individuos de ambos bandos pueden leer los mismos libros de historia e incluso aprender los mismos hechos, pero aún así, resulta muy poco usual encontrar a personas que estén de acuerdo con respecto a quién inició el conflicto, de quién es la culpa, quién debería ser la siguiente concesión, etc. En tales asuntos, la inversión que hacemos en nuestras creencias es mucho más fuerte que cualquier afiliación a un equipo deportivo y, en consecuencia, mantenemos dichas creencias con una gran tenacidad. Debido a ello, la probabilidad de llegar a un acuerdo en torno a los hechos se vuelve más y más pequeña conforme aumenta la inversión personal en el problema. Ello resulta claramente perturbador. Nos gustaría pensar que sentarnos juntos a una misma mesa nos ayudaría a conciliar nuestras diferencias, y que de ello no tardaría en surgir concesiones. Pero la historia nos ha mostrado que este es un resultado altamente improbable, y ahora sabemos la razón de este catastrófico fracaso. Hay, sin embargo, motivos para la esperanza. En nuestros experimentos, probar cerveza sin saber la presencia del vinagre, o saber de esta después de haberla probado, permitía que aflorara su verdadero sabor, pues debería utilizarse el mismo planteamiento para resolver las disputas. Esto es, se presenta la perspectiva de cada bando sin su afiliación, se revelan los hechos, pero sin decir qué parte realizó qué acciones. Esta clase de citaciones a ciegas podría ayudarnos a reconocer mejor la verdad. Cuando no sea posible despojarnos de nuestros prejuicios y de nuestros conocimientos previos, quizás podríamos al menos reconocer que todos nosotros tenemos una perspectiva sesgada. A partir de tal reconocimiento, podríamos ser capaces de aceptar la idea de que en general los conflictos requieren una tercera parte neutral que establezca las normas y reglamentos. Estamos atrapados en nuestras propias perspectivas, que nos ciegan particularmente ante la verdad, y necesitamos una tercera parte neutral que no esté contaminada por nuestras expectativas. Obviamente, aceptar la palabra de una tercera parte no es fácil, y tampoco resulta posible siempre, pero cuando es posible, puede producir beneficios sustanciales. Solo por esa razón deberíamos seguir intentándolo.